Hola, buenas tardes, José y Ana. Estamos muy agradecidos por vuestra visita aquí a la Escuela La Gran Comisión, The Great Commission, y muy bendecidos de estas semanas que hemos podido estar con vosotros y la enseñanza, ¿no?, que José nos está dando del Espíritu Santo, ¿no?, el bautismo en el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nosotros y también en la iglesia, ¿no? Y estamos muy agradecidos de estas semanas que hemos pasado juntos. Muy contentos, muy contentos. ¿Podríais contarnos un poco de vuestra vida, de vuestra historia, un poco de vuestro testimonio y trayecto? Pues bueno, primero buenas tardes también a vosotros y bueno, pues de parte de Ana y mía, pues muchas gracias por todo, ¿no? Por esta oportunidad, por este tiempo que hemos pasado aquí con vosotros. La verdad es que ha sido un tiempo muy especial para nosotros. No lo digo como un cumplido, sino una realidad, ¿no? Hemos estado muy a gusto, nos ha venido muy bien y bueno, nos vamos con pena de que se haya acabado ya. En cuanto a esta pregunta, ¿no?, de nuestra historia, de mi historia en este caso, bueno, de nuestra historia, estaba pensando que hace pocos días es el aniversario de una película muy antigua que era La historia interminable, ¿no? Y yo digo, pues yo creo que tengo también la segunda parte de la historia interminable, ¿no? Porque cada vez me voy acordando de cosas que me pasan, digo, madre mía. Pero bueno, para resumir, bueno, creo que tuve una infancia normal, bien, con mi familia. Tengo dos hermanas mayores y tengo buenos recuerdos de mi infancia, ¿no? De cuando ya fui un poco más mayor también, me fue bien en mucho tiempo en mi vida, en los trabajos, ganando dinero, hacía deporte, jugaba baloncesto y todo bien, pero bueno, de alguna manera tenía cierta inclinación, vamos a decirlo así, con ciertas amistades a de vez en cuando consumir algún tipo de droga, estupefacientes, cosas así. Y bueno, pues eso no tardó mucho en derivar en un problema grave, ¿no? Y acabé pues enganchado. Intenté solucionarlo de muchas maneras, pero no fui capaz. Y uno de los episodios más duros fue en una sobredosis. Me tuvieron que ingresar en el hospital y ahí me hablaron de que necesitaba ayuda y que sería bueno pues ir a un centro. Tenían dos teléfonos y uno cobraban dinero y en otro no, pues al que no cobraban dinero. Y bueno, pues vine a Reto. Reto en aquel entonces, en 1987, era muy poco, ¿no? Muy poca cosa y con muy pocas instalaciones, bueno. Pero, bueno, creo que no tardé mucho, o sea, no tardé ni 2 meses, ¿no?, en empezar a ver algo que nunca me había importado ni nunca me había... Bueno, venía al pensamiento, ¿no? Y es tener una relación con Dios, ¿no? Escuchar a Dios, leer la palabra de Dios. Era algo completamente nuevo para mí, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Yo no era un crío, ya tenía 25 años y bueno, pues era una cosa seria, o sea, no sé. Ahora, cuando ha pasado el tiempo, veo que la gracia de Dios ha estado actuando de manera constante en mi vida, ¿no? Y pues esto ya es hace casi 38 años de que pasaron estos acontecimientos y hoy en día, pues bueno, pues vivimos en Barcelona, allí principalmente es donde está nuestro ministerio, aunque viajamos bastante por diferentes países,
pero principalmente nuestro ministerio está en Barcelona. Allí la asociación Reto tiene una serie de actividades y también está la iglesia bíblica Reto a la Esperanza, donde también servimos y trabajamos. Bueno, ese es más o menos nuestra situación. Tenemos 3 hijos y 4 nietos. Y resumen, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno, ha sido fiel y bueno, qué decir, ¿no? Mucho agradecimiento a Dios por la vida que hemos tenido hasta el día de hoy. Sí, como decías, ¿no? Que Dios ha sido fiel, y quién diría que en tu vieja vida, ¿no? ¿Quién diría que estarías aquí o en todo el tiempo y en todos los sitios que has estado, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios? ¿Quién diría, no? Me venía el pensamiento del ciego o el cojo, diría, pero ¿no eras tú el cojo o el ciego que estaba ahí? Sí, no. Digo, me venía este pensamiento cuando decía, ¿no? ¿Quién diría que ibas a ser ese hombre de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios, la bondad de Dios en vuestras vidas es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Pues así es, mira, yo soy de un pueblo pequeñito de 20.000 habitantes y claro, me conoce todo el mundo. Entonces, pues de pronto desaparezco de allí, ¿no? Uno que tiene tantos problemas, un drogadicto, ¿no? Desaparecí y de pronto aparezco un día, pues claro, con una vida cambiada, casado, bueno, con un trabajo y una vida que, bueno, pues a la que estoy tan agradecido por ser la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Así que, bueno, pues la gente sí que se asombra un poco. Pues sí. Y también, bueno, sois para nosotros un ejemplo también de familia, os vemos siempre juntos, y nos podías contar igual un poco cómo os habéis conocido, igual hace cuántos años, y un poco vuestra historia, que puede ser corta. Bueno, pues ya hace unos cuantos años, nos conocimos en el año 89. Sí. Yo estaba en Reto Santander, había ido allí también porque tuve problemas con las drogas, ingresé en el año 88. ¿Me estás dando la mano? También, es el apoyo. Yo no sé si me quiere dar la mano. Sí. Y bueno, yo estaba allí en Santander con la misma experiencia que él, bueno, toda una trayectoria en el mundo de las drogas, y acabé allí en Santander, donde también, bueno, se me presentó el Evangelio, y a pesar de que yo me había criado en un ambiente, en un colegio católico, pero bueno, Dios se reveló a mi vida de una manera nueva, sobrenatural, puso delante de mí una esperanza, una vida que nunca hubiera imaginado. A pesar de ser joven, yo tenía 18 años y sabía lo que era estar totalmente amargada, desesperanzada, sin ninguna ilusión por vivir. No sé, entonces es como de repente se abrió no sé ni cómo describirlo, ¿no? Pero empezó a nacer en mí una esperanza verdadera, una vida nueva. Y bueno, pasó el tiempo ahí en Santander. Para mí ya la vida era servir a Dios, ese Dios que me había rescatado y salvado. Y para mí no tenía otro sentido en la vida más que vivir para Él y para servirle y para darle gloria, ¿no? Por su gracia. Y bueno, pues ahí no es que decidí servir, es que era el camino en el que Dios me puso, y ahí estaba. Y en ese tiempo os conocí a José, que él venía de Alicante, de otro centro. Voy a decir una cosa, no me caía bien. No, porque él no era el tipo de persona en la que Ana, la de siempre, se hubiera fijado. Era un chico así,
vestía con zapatos castellanos, una manera de vestir que no me gustaba. Y tampoco le conocía mucho, pero bueno, no me hubiera yo fijado así naturalmente en él. Y hubo un día que tuve un sueño. Y en el sueño no me acuerdo de nada, solo que estaba con él. Era como si ya una vida, como si en el sueño era mi vida con él. Yo, digo, claro, yo le conocía de ahí, ¿no? Yo nunca había pensado en él, y a partir de ese momento empezó a nacer algún sentimiento por él que yo a veces hasta intentaba apagar, ¿no? También en ese tiempo yo tenía muchas ganas de servir a Dios, no quería empezar pues con cosas así, a meterme en una relación, era joven. Bueno, o sea, no era algo que estaba en mis planes o que yo hubiera pensado en ese momento en ello. Pero Dios lo puso. Y bueno, pues a pesar de que oraba, Señor, pues si esto no es de ti, quítamelo. Bueno, busqué durante un tiempo no decirlo a nadie, pero aquello no me dejaba. Y bueno, contar a él. Parece que a él estaba pasando lo mismo sin yo saber, o sea, no lo sabíamos, yo al principio no lo sabía de él. Pero bueno, fue ahí en ese tiempo que todo empezó a florecer y que Dios lo puso ahí como una cosa muy fuerte, un sentimiento muy fuerte que fue afirmándose, ¿no? Y pues hasta que se dieron todas las situaciones que se tuvieron que dar para que pues habláramos, nos expresáramos uno al otro lo que sentíamos y tampoco tardamos mucho tiempo. Tuvimos un año de noviazgo y nos casamos en Santander en el año 1991. Muy bien. Han pasado unos años. Qué picúa. Sí, pues ¿cuántos? 33. 33 años. Yo no sé, sí. Bueno, pues en mi caso, pues igual, ¿no? Yo no estaba pensando para nada, pues, tener una novia o algo, ¿no? Ni casarme, ni nada así, ¿no? Vivía un poquito la situación como de una forma temporal, de que era un tiempo para estar allí y después, pues, no sé qué, ¿no? Pero bueno, Dios fue cambiando un poco todas las cosas, ¿no? Y también, pues, de una forma así milagrosa, pues también, pues, la vi un día, la conocí, bueno, me llamó mucho la atención y empecé a tener un sentimiento fuerte por ella, ¿no? Y yo pensé que ella ni se habría fijado en mí con mis zapatos castellanos. Que bueno, oye, es un zapato elegante. De Valladolid. Claro que sí. Pero bueno, la verdad es que fue muy especial. Fue también un milagro, ¿no? Todo como sucedió y bueno, pues al final nos casamos y bueno, pues como he dicho antes, ahora tenemos 3 hijos, 4 nietos y bueno, vuelvo a repetir, Dios ha sido bueno, ¿no? Con nuestra familia y nos ha dado una preciosa familia. Estamos muy contentos. Qué especial. Nos da ánimo escuchar eso. Y entonces, cuando os casasteis, después de eso pasasteis también o seguisteis con el ministerio que teníais en la obra y cómo se desarrolló un poco vuestro ministerio a lo largo de los años. Bueno, el ministerio cambia un poco de cómo vives cuando estás soltero y las cosas que haces y cómo te dedicas en la obra a cuando estás casado, ¿no? Tuvimos un tiempo de estar en Santander, vivíamos allí, yo ayudaba en algunas cosas de trabajos y con la gente. Bueno, tuvimos un proceso ahí, ¿no? Pero enseguida tuvimos que trasladarnos y ir a Barcelona concretamente, que es donde vivimos hoy, porque había una necesidad y entonces casi el ministerio vino así, pues de golpe, ¿no?
mucha responsabilidad, muchas cosas que atender. Y bueno, pues desde entonces vivimos allí. También hemos tenido un proceso donde se han ido abriendo misiones en varios sitios. Bueno, concretamente estamos ya en 30 países y pues de alguna manera también tienes que atender un poco algunos de los sitios, o sea que hemos tenido que viajar. En fin, la verdad es que, bueno, pues ha sido un trabajo pues apasionante, ¿no? En ese sentido. También dificultades, problemas. Nosotros, la obra de Dios no es una fábrica donde haces cosas y si haces más, mejor, y si haces menos, trabajas con personas y hay situaciones dolorosas, entonces sufres, pero también puedes ver la fidelidad de Dios obrando en las vidas y eso te recompensa, ¿no? Concretamente, lo que estábamos hablando al principio, estos días aquí, pues han sido pues estar con los estudiantes, estar con nosotros, la comunión, el tiempo compartiendo. Bueno, pues ha sido un privilegio, ¿no? Nos sentimos, la verdad, privilegiados, ¿no? Porque Dios nos haya usado en una cosa como esta. Así que bueno, más o menos. Pues sí, pues sí. Y el poder estar en la obra de Dios, ¿no? A pesar de no entender muchas veces o saber qué hacer, ¿no? Lo que dices, la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que nos estabas compartiendo estas semanas, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo, como nos contabas, os ha ido guiando, ¿no? En vuestro ministerio y el que os ha sido el Espíritu, ¿no? Dios que os ha ido dando con qué y el ministerio en el que estáis, ¿no? Y para parejas jóvenes como nosotros, otros jóvenes, es algo de aprender, ¿no? El saber confiar en Dios y el dejarlo en las manos de Dios a pesar de que no lo entendamos o sepamos por qué o cómo, sino confiar en que Dios es nuestro Padre, como decías esta mañana, ¿no, José? Somos sus hijos, no somos ya esclavos y Él es fiel, ¿no? Como mencionabas, y nos va a dar con qué. Así es. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también conociendo un poco de vuestra historia, ¿no? Habéis pasado por momentos buenos, pero también por momentos difíciles, ¿no? Y complicados, tanto en el ministerio como con enfermedades o dificultades, ¿no? Físicas también. ¿Cómo las habéis enfrentado, ¿no? Y cómo las habéis vivido como familia, ¿no? También tanto Ana como José, ¿cómo las habéis vivido y enfrentado? Te lo paso, ¿no? Bueno, yo escuchándote cómo lo planteas, me viene solo una palabra y es gracia, ¿no? Porque a eso no aprendes, a pasar por las situaciones que te vienen en la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues sí, desde que nos casamos, pues la condición física de él siempre fue bastante justa. Entonces siempre estos episodios de enfermedad y así nos han acompañado desde el principio. Y claro, como digo, no es algo que se aprende, ¿no? Y yo miro atrás y veo nuestra vida, todo cómo se ha desarrollado y veo la gracia de Dios, ¿no? Cómo se ha manifestado yo en la parte que a mí me ha tocado, ¿no? Que ha sido más la de pues, cuidarle o he sufrido mucho siempre, ¿no? Pues también la incertidumbre cuando hay enfermedades y así eso te prueba también. Pero lo que también sé y veo es que eso ha producido muchas cosas buenas en mi vida, ¿no? Buenas en el sentido de aprender a confiar más en Dios, a depender más de Él, como digo, de su gracia, ¿no? Pues ante los temores, las incertidumbres, Pero bueno, veo eso, miro atrás y veo su fidelidad, la gracia que nos ha sostenido y no sé, es que es
Fidelidad se queda corto también, no sé, es como piensas que Dios te ha metido en sus propósitos y bueno, y todo eso se tiene que... Dios va cumpliendo su plan, ¿no? Y claro, nosotros desde donde estamos no sabemos, pero ha habido muchas cosas de donde Dios ha manifestado su poder y nos ha dado promesas y palabras que nos han ayudado en el caminar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a él, pues yo recuerdo una vez que estuvo bastante enfermo y bueno, una persona, en este caso Loel, que le conocéis, en medio de ese episodio él dijo, bueno, no sé si orando por él había recibido algo, que durante el proceso no nos lo quiso decir, lo apuntó en un papel y cuando pasó la situación nos lo compartió. Y tenía que ver con cuando Josué, ¿no? Cuando oró que se detuvo el sol en Gabaón. Y tenía que ver con esa historia y en relación a él era como, bueno, como si Dios le iba a detener ese proceso de empeoramiento, de que su vida acabara mientras hubiera algo que hacer, ¿no? Y que librarse y batallas y... Bueno, tenía que ver un poco con eso y sí que lo recibí como algo de Dios, ¿no? De saber que mientras Dios tuviese un propósito y un plan, mientras Él tuviera algo que hacer, Dios le iba a mantener con vida, ¿no? Milagrosamente, porque ha sido así. Dios no le ha sanado de una manera como a veces esperas o quieres, pero sí, Dios ha parado el sol y mientras, como también leí una vez en un devocional, ¿no? Que somos inmortales hasta que hayamos acabado el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, Dios te enseña muchas cosas también, no lo elegirías, sufrir, no elegirías esto, prefieres un matrimonio sano y, bueno, pues la idea que nos hacemos de la vida, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que no lo cambiaría si pudiera. Porque creo que mucho de todo, lo bueno que pueda haber en nuestra vida o en la mía personalmente, se debe a cómo Dios ha hecho las cosas, ¿no? Y lo que Él ha producido a través de estas situaciones también. Entonces, aunque no es lo fácil o lo cómodo, pero es la manera en la que Dios ha querido manifestarse y ¿qué puedo decir? En sus manos estamos. Sí, y te enseña todo, a vivir el día a día, también eso, no sé, tiene mucho valor el día de hoy, como yo lo veo, ¿no? Porque veo que es, por ejemplo, estar aquí es un milagro para nosotros hoy. Y entonces hoy Dios nos da este día, hay que aprovecharlo y no estar pensando lo que puede pasar mañana, ¿no? Porque mañana no sabemos, pero... Pues sí. Y esas cosas también las aprendes un poco cuando la vida parece que está siempre en peligro, claro. Pues aprendes a vivir el hoy con... Claro, y también vuestro ejemplo, ¿no? A mí me muestra mucho, ¿no? El apreciar el día, como está diciendo, el día de hoy es un regalo de Dios y aprovéchalo, úsalo para su reino, para su gloria, no en nuestros propios pensamientos o deseos, ¿no? Para mí, cada vez que os veo que podéis venir, pues me hace pensar en eso, en cómo ellos aprovechan y viven el día a día porque lo ven como un regalo y un milagro de Dios. Así es. También una anécdota, ¿no? Que nos contaba José el otro día de un doctor, ¿cómo era José? Bueno, confirmar un poco lo que está diciendo Ana, ¿no? Dios, no, la verdad es que te sostiene por gracia y en esa condición en la que vives, pues Dios te enseña muchas lecciones también, te hace madurar, te hace crecer, te hace tener una compasión también por personas que viven la misma situación. Con el consuelo que hemos sido consolados, podemos consolar a otros. Así que bueno, lo que pasa que en esto, pues a veces pasa que en este caso yo, que es el que sufro esos episodios, a veces, bueno, lo pasas y puedes estar mejor o peor,
pero la que más sufre, que la que más peor lo lleva, a lo mejor es ella, ¿no? Seguro. Muchas veces ha sido así, ¿no? Y es algo que ella pues ha buscado a veces que yo no supiera, ¿no? Lo ha llevado un poco ahí en su soledad y confiando en Dios y bueno, pues por eso habla de la fortaleza que Dios te da. Y sí, como bien dices, tenemos un amigo que es brasileño, es médico y ha estado viviendo un tiempo allí con nosotros. Hace ya muchos años pasó esto que un día, no sé, de estas visitas rutinarias que tenía que ir al médico, me dieron una analítica, ¿no?, de todos los resultados y se la enseñé para ver qué pensaba. Y me dice, nunca he visto una analítica así de una persona viva. Digo, bueno, qué ánimo. Así que, bueno, también, Pues sí. bueno, ha habido también, pues, mucha alegría, mucho gozo, muchos momentos así, y así que, bueno. Pues sí. Un poco de un tema, ¿no?, que es bastante actual hoy en día y que vemos algo muy importante, es el rol de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia, la importancia de la Iglesia. Vosotros, José, también, ¿cómo ves tú unas características de una Iglesia sana, una Iglesia firme? ¿Podrías contarnos un poco? Bueno, la verdad es que, bueno, este es un tema importante, ¿no? Precisamente por el deterioro que hay, ¿no?, y que te encuentras, ¿no? La Iglesia no es un invento de los hombres, ¿no? De hecho, hay dos instituciones creadas por Dios fundamentalmente y son instituciones que deben de ser y deben de tener la identidad de Dios, ¿no? Estar hechas conforme a la voluntad de Dios, y uno es la familia, el matrimonio, que está sufriendo tantos ataques en estos tiempos. Hay tanta perversión en contra de la familia y del fundamento de la familia, ¿no? Y la familia es el hábitat perfecto, ¿no?, donde un niño puede crecer, donde unas personas pueden madurar, ayudarse mutuamente. Es el hábitat perfecto, ¿no? Y el otro es la Iglesia, y la Iglesia, de la misma manera, es la institución fundamental, ¿no?, donde Dios trabaja, es el sitio perfecto para que las personas desarrollen su vida, crezcan, maduren y puedan tener cubiertas sus necesidades, sobre todo a nivel espiritual, ¿no? Por eso es importante que la Iglesia sea una Iglesia sana, una Iglesia conforme al corazón de Dios. Cuando nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 42 en adelante, de estos principios de la Iglesia, ¿no? De estos primeros pasos, podemos decir, ¿no? Pues habla de una Iglesia que perseveraba, ¿no?, que perseveraba en el templo, dice el versículo 46. Una Iglesia que tenía comunión unos con otros, donde era muy importante la relación entre las personas. Una Iglesia en la que partían el pan, compartían, con todo lo que eso significa. Y sobre todo una Iglesia que oraba. Creo que una Iglesia sana es una Iglesia que ora, es una Iglesia donde se predica la palabra de Dios literalmente conforme a lo que nos dice este versículo, a la doctrina de los apóstoles, no a cambios que se hacen o basándonos en concilios, reformando, transformando la palabra. Creo que la palabra, tal y como está escrita,
es la regla perfecta, ¿no? En la que una iglesia sana tiene que poner sus fundamentos, sus bases. Así que la iglesia sana es una iglesia, como he dicho, que ora, una iglesia que enseña ese respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios es no un libro de consultas donde miras a ver, sino una autoridad sobre nuestras vidas. La autoridad sobre nuestras vidas debe de ser la palabra de Dios. El hombre no está por encima de la palabra tiene que estar por encima del hombre. Es una iglesia que busca la santidad, que busca que la gente vaya desarrollando sus vidas en santidad, queriendo ser más como Dios. Es una iglesia que alaba al Señor, que alaba al Señor con un corazón deseoso de glorificarle, de magnificarle, ¿no? Creo que son las condiciones más adecuadas, ¿no? Para que haya una iglesia sana, ¿no? Y cuando hay una perversión de alguna de estas cosas, pues hay un deterioro en la iglesia. Cuando la iglesia no es una iglesia que alaba al Señor, pues Dios no es glorificado allí. Cuando no es una iglesia donde se predica la sana doctrina, pues allí puede uno encontrar cualquier cosa, ¿no? Donde no se busca la santidad, pues todo esto que estamos hablando, en definitiva, y sobre todo si es una iglesia que no ora, pues es una iglesia que no tiene nada que ver con Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, donde estamos nosotros, allí está la iglesia. Por eso es algo profundo del corazón, ¿no? La iglesia es para mí un asunto de mucha seriedad, ¿no? Muy trascendente, solemne, ¿no? La iglesia, es la iglesia del Señor, es algo que Dios ha creado conforme a su plan, a su idea. Él tiene en cómo lo ha hecho y que nos está hablando, ¿no? Que la iglesia es la novia de Cristo. Cristo quiere santificar, purificar su iglesia. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas que a veces son como un misterio, pero al mismo tiempo son cosas gloriosas, son cosas tremendamente importantes. Y creo que si la iglesia es lo que tiene que ser, es esa iglesia sana, y estuviera cumpliendo su rol, su papel dentro de la sociedad, el mundo sería otro mundo completamente distinto. Pero bueno, el mundo procura dar la espalda a Dios y a toda la obra de Dios, y en parte pues a la iglesia, ¿no? Entonces pues tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Un mundo tan violento, tan feo, tan difícil, y donde, bueno, pues sobre todo pensando en los jóvenes y los niños, van a tener una situación difícil, Pues sí. Y como, amén a eso, porque es tan importante tenerlo claro, también la importancia de la iglesia, ¿no? Y como también nos mencionabas en las clases, ¿no? El ser 100% bíblicos en todo y el no buscar glorificarnos a nosotros, ¿no? En medio de la congregación para la gente, sino que sea ver a Dios a través de que nos puedan ver viendo a Dios en nuestras vidas, como nos mencionabas, José. Entonces es importante, es muy importante, un tema muy importante que es bueno recordarlo. Y también la importancia, ¿no? Pensaba del crecimiento de una persona en la iglesia, ¿no? Cómo eso le es necesario para una persona el crecer en la vida cristiana, pero en la iglesia, ¿no? La iglesia no es un lugar, como decías, de ir el domingo, no es solo un lugar donde vas a un edificio y ya está. Pero ¿qué rol podríais decir puede tener la iglesia, ¿no? Y ayudar, afectar en la vida y el crecimiento de una persona cristiana, ¿no? ¿Cómo
cómo puede ayudar, cómo veis ese rol en un cristiano, la iglesia hacia el cristiano. Bueno, cuando viajas en España, cuando viajamos, si te fijas un poco, ves los cultivos, ves árboles frutales en un sitio, en otro sitio se producen otras cosas, vas por la Comunidad Valenciana y ves esos campos de naranjos o los olivos en Andalucía, ¿no? Ves que hay un hábitat perfecto para el crecimiento de cada tipo de árbol o fruta o planta concreta, ¿no? Y creo que la iglesia es el hábitat perfecto, ¿no? Se dan las condiciones perfectas para el hombre, para que un hombre crezca, para que un hombre tenga relación con su creador, que es fundamental, para que un hombre tenga comunión con otros cristianos, con otras personas. Creo que el crecimiento, hay un crecimiento, una madurez que viene de nuestra relación con Dios y que no se va a dar en el mundo. En el mundo puede ser uno muy ilustrado, tener varias carreras, pero nunca tendrá la madurez que viene de tener una relación con Dios, nunca. Y pienso que en la iglesia, en la comunión con otras personas, también hay una madurez que no se va a dar en el mundo y tampoco se va a dar a solas, ¿no? Que uno necesita la comunión dentro de la iglesia y la comunión en tener una comunión con Dios, una relación con Dios, son cosas fundamentales para el crecimiento, ¿no? Y bueno, Jesús dijo, ¿no? Dios nos dijo, crecer y multiplicaros, ¿no? Vale, que pueda estar diciendo algo respecto a que aumente el número, pero yo quiero ver también las cosas de manera espiritual y pienso que Dios nos está animando a que haya un crecimiento en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y un crecimiento que viene solamente en ese plano espiritual donde la iglesia es el hábitat perfecto, ¿no? El sitio perfecto donde se pueden desarrollar esas cosas, ¿no? Por eso creo que es tan importante una iglesia sana, una iglesia que aporte esas cosas al mundo, al cristianismo, al mundo. Ojalá se dejara afectar por la iglesia. Lo que pasa es que desgraciadamente, en vez de poder ver un mundo afectado por la iglesia, un mundo afectado por el cristianismo, lo que vemos en muchos casos es una iglesia afectada por el mundo, una iglesia mundanalizada, una iglesia que se está dejando influenciar por las corrientes de este mundo. Entonces, pues, cada vez está siendo menos esa iglesia sana que hablábamos y cada vez está siendo el sitio donde la gente no crece como debería crecer. La gente crece, pero también, en cierta manera, con un sentimiento muy humanista, muy mental, muy superficial, diría yo. Bueno, faltaría ahí que hubiera una realidad profunda del corazón, ¿no? Algo que sea auténtico, ¿no? Y que realmente sea un crecimiento, bueno, que tarde o temprano se va a manifestar, se va a ver, ¿no? Bueno, creo que el tema de los jóvenes hoy en día es un tema importante, ¿no? Porque los jóvenes están muy expuestos, desgraciadamente, todo el tema de redes sociales, internet, bueno, el mundo y sus corrientes, pues afectan mucho, ¿no? Y sobre todo afectan a los jóvenes, ¿no? Como he dicho, les veo muy expuestos, ¿no? a todo esto, ¿no? Entonces, bueno,
teniendo este peligro, estas situaciones, ¿cómo puedes ayudar? Pues insisto un poco en lo que he dicho antes. Creo que la Biblia no nos dice bueno, como que hay que crear otra cosa para los jóvenes, ¿no? Sino nos habla de la iglesia. Claro, puedes hacer actividades especiales para los jóvenes. Estos días estamos aquí en esta maravillosa escuela bíblica principalmente para los jóvenes, y lo es, bueno, es algo muy bueno, ¿no? Campamentos que se hacen, estudios, encuentros, especialmente para jóvenes, pues lo veo perfecto. Pero, insisto, creo que en la vida de cada día, en el día tras día, es la iglesia el sitio hacia donde pues debemos ayudar a los jóvenes a que se integren, que participen, que estén, ¿no? Porque es ahí donde van a tener eso que hemos hablado antes, comunión con Dios, alabar a Dios, estar expuestos a la palabra, a todo lo que les hace falta para combatir esas influencias del mundo, ¿no? Que son tan fuertes. Así que en una iglesia donde se hable y se dé ejemplos sobre el temor de Dios, por ejemplo, temor de Dios, es algo tan importante, ¿no? Siempre pienso, cuando hablamos un poco del temor de Dios, pienso en Eva, ¿no? Como Satanás, lo primero que hizo con Eva es engañarle para que desaparezca el temor de Dios, poner en duda la palabra de Dios. Así que Dios ha dicho, y entonces, como ya no había temor de Dios, ya eso que Dios había dicho de que si ciertamente coméis de ese árbol, pues iba a producir una muerte, como eso lo puso en duda y lo rompió, pues quitó el temor de Dios y ya sin temor de Dios ya uno hace lo que sea. Entonces, una de las protecciones más importantes para un joven es tener temor de Dios, ¿no? No solamente como protección, el temor de Dios te lleva a querer santificarte, a querer, relacionarte con Dios. Es también, si leemos el libro de los Proverbios, tenemos mucha consejería para poder dar a los jóvenes. En el capítulo 1 de los Proverbios dice que si los pecadores quieren apartarte o comprometerte, no vayas con ellos. Es un llamado a con quién andas, ¿no? ¿Quién son tus amistades, ¿no? Cuidar esas cosas, ¿no? También nos dice la palabra de Dios de no confiar en tu propia prudencia. Y pues que una característica de los jóvenes es ser sabios en su propia opinión, ¿no? Tú no entiendes, tú no sabes cómo es, y claro, tú no entiendes, tú no sabes, pues uno se hace sabio en su propia opinión y cae vez tras vez, ¿no? Así que, pues, consejo, darles ejemplo y, que estén en la iglesia, que estén en la iglesia, que formen parte, es el sitio donde se les puede ayudar, ¿no? Donde pueden conocer a Dios, necesitan conocer a Dios. Tú me compartías algo de los jóvenes, ¿no? Me estabas diciendo de los jóvenes. Digo que un consejo que yo pensaba, ¿no? Es eso, que den la prioridad a Dios en sus vidas. Creo que de ahí parte todo y como consecuencia pues se congregarán en la iglesia, recibirán todo lo que necesitan, pero que la prioridad sea esa, ¿no? La relación con Dios, en lo personal y como él ha dicho, ese crecimiento en lo personal, en la relación que tenemos con Dios,
a solas, que eso es insustituible, y la iglesia, que es el terreno, ¿no?, en el que Dios quiere que recibamos ese crecimiento como iglesia y como cuerpo, ¿no? Y los jóvenes, pues da igual la edad. Yo, como os he contado, tenía 18 años cuando me entregué a Cristo. Y he crecido con esta palabra en la iglesia y, bueno, no ha hecho falta otra cosa, ¿no? Así que creo que tanto para un joven como para un mayor es lo mismo. Que Dios sea la prioridad en la vida y luego pues buscar desarrollarse y crecer en ese medio, ¿no?, de la iglesia con todo lo que se ofrece. Pues sí. Y justo cuando estabas tú diciendo, José, ¿no?, del temor de Dios y en Proverbios, y creo que era en Eclesiastés 12 o 13, las últimas palabras de Salomón, ¿no?, con lo que nos deja uno de los hombres más sabios, si no el más sabio, por el regalo que Dios le dio, que dijo, sobre todo, ¿no?, temor de Dios, ¿no? Temor de Dios. Pone otra cosa, creo que es en Eclesiastés 12 o 13, pero pone temor de Dios, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sobre todo, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Eso es. Pues sí. Amén. Amén. Además, también nos dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Y principalmente hace falta mucha sabiduría en este tiempo. Sabiduría que te ayuda a poder escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sabiduría que te ayude a decidir por qué es realmente lo mejor para tu vida, ¿no? Y te acercará a Dios. Es ese tipo de sabiduría que viene de lo alto que te ayuda a conocer a Dios, ¿no? Pues sí. Así es. Qué bueno que tenemos consejeros también, ¿no?, que nos pueden ayudar también en la iglesia y la importancia de recibir el consejo como jóvenes, de aceptar y no dejar que el orgullo, ¿no?, nuestro propio entender tome el control, sino escuchar el consejo. Pues sí. Y para una pareja cristiana, más o menos joven, de las lecciones que habéis vivido y aprendido, ¿qué cosas diríais son esenciales para la vida en unidad en el matrimonio? ¿A quién era la pregunta? O bueno, a los dos. No sé, igual era algo para ti y para José otra cosa. Los dos, ¿eh? Ella es más Bueno, sabia. Ana puede decir así, para una mujer, para mujeres. Bueno, yo creo que una cosa fundamental por cómo se desarrolla la vida de matrimonio, que es muy íntima, muy constante, con muchas situaciones, es el perdón, ¿no? Siempre se van a dar situaciones donde vamos a tener que poner mucho en práctica el perdón, ¿no? Creo que eso es una base, porque, bueno, y también el respeto, pensaba en el respeto, ¿no? El respeto por el papel que cada uno tiene en el matrimonio, ¿no? No es, él tiene su papel, su rol, como se dice, ¿no? Y yo el mío, pero bueno, podernos respetar y apoyar cada uno en el papel que tiene y bueno, cuando decías en la unidad, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de unidad tenemos que pensar en lo que la Biblia nos dice, ¿no? En cuanto a la unidad, y no hay una unidad verdadera si cada uno no tiene una unidad con Dios, ¿no? Que viene en esa relación con Dios de cada uno. Creo que no puede haber una unidad espiritual y como Dios quiere si esa unidad no está entre cada uno de nosotros con Dios, ¿no? Y hacer de Dios y de Cristo el centro de nuestros hogares, ¿no? Y entonces, bueno, cómo preservar eso no es algo que depende tanto de nosotros, sino de nuestra relación con Dios, y entonces sí, juntos
¿Qué más tú quieres? No, estaba pensando que como Dios en cierta manera se relaciona con nosotros y la Biblia nos enseña, ¿no? Y sabemos que Dios nos ama, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? La salvación que recibimos es por causa de su amor, ¿no? Y tantas cosas, los dones que recibimos, todo lo que recibimos viene motivado por el amor que Dios nos tiene, ¿no? Entonces, por el amor que Dios nos tiene, establece pactos con los hombres, ¿no? Es el motivo, ¿no? Compromisos. Y el matrimonio, yo creo que más que basarlo a veces en, o sea, que sea el puro fundamento, sean sentimientos, los sentimientos a veces se complican un poco, hay momentos difíciles, ¿no? Entonces Dios establece el matrimonio como un pacto, ¿no? Como un pacto que tenemos que hacer, un pacto inquebrantable, un pacto que si los tiempos son mejores, pues bien, pero si no son tan buenos, sigue el pacto vigente, ¿no? O sea, no depende de si yo me siento más animado, menos animado, más cariñoso, menos cariñoso. El pacto prevalece y por eso no se puede quebrantar y por eso, pues hombre, si quieres tener un buen matrimonio, como ella dice, pues el perdonar y pedir perdón, ¿no? Las dos cosas, perdonar y pedir perdón es una constante, ¿no? Y el respeto también, ¿no? Como ha dicho Ana. Bueno, son cosas importantes, por supuesto, claro, el amor, ¿no? El amor parece que es algo que se supone, ¿no? Como cuando hacíamos el servicio militar en España, ponía valor, dice, se le supone. Se supone que es un poco valiente. Pues aquí en el matrimonio, amor, se supone. Sí. Hombre, es que se supone que te casas por amor, que eso ya está. Pero luego el desarrollo... Y me ha gustado mucho, como también mencionabais, ¿no? Y también José, en las clases, en las dos instituciones que Dios ha creado, que es la Iglesia y la familia, ¿no? La importancia de esos dos pilares que han sido creados por Dios y todo el consejo que nos habéis dado y como habéis explicado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Os esperamos por aquí.